vamos a seguir hablando del mercado de granos como hacemos habitualmente y lo tenemos a Fernando Vuelta del otro lado para que nos cuente un poquito cómo estuvo la semana de operatoria. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches, Lucho. ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte por acá. A ver, veníamos viendo, veníamos hablando con vos también de las repercusiones de la medida de baja derecho de exportación, de qué pasó con las ventas, de qué Sí. pasó con los precios, y seguimos viendo en esta semana un mercado con buenos valores para la soja, por lo menos en el disponible, tal vez con no tanto nivel de operatoria, por supuesto, como esos 3, 4 días que tuvimos de la semana pasada, pero sí un mercado que uno podría decir está bastante firme, bastante sostenido. ¿Lo ves de la misma manera vos? Sí, vos sabés que sí, pero o sea, esto ha sido una cuestión, esto ha sido una cuestión de recompras. A ver, sabemos todos que hicieron declaraciones juradas prácticamente en 2 días de un solo saque, y no se había comprado todo, ¿no? Eso ya lo vamos a dejar atrás. Ahora, el tema está en que después a esa mercadería, o sea, el exportador la declara, ¿sí? La declara, pero más allá de declararla, después la tiene que recomprar, ¿no es cierto? Ahora, para recomprarla, no iba a haber nadie claramente que le vaya a vender a menos de $345, que fue el mínimo que marcó el miércoles pasado, ¿ah? Antes de que a la noche se terminaran de declarar absolutamente todas las declaraciones, justamente. ¿Qué pasó? Y se siguió manteniendo a buenos valores, 350, 355. O sea, tuvimos realmente buenos valores de soja, por ahí dependiendo del tipo de cambio. La posición noviembre se mantuvo arriba. Lo que pasa que, claro, la oferta, o sea, la oferta y la demanda buscan su equilibrio, tenían que salir a originar. Pero cuando empieza a fluir, y empieza a fluir la soja, ¿por qué? Porque la relación en realidad terminó siendo muy buena. Yo siempre digo esto, o sea, cualquier producto que uno tiene para vender vale el valor que tiene, claramente, es lo que puede comprar. Y ni el gasoil, ni los fertilizantes, ni los agroquímicos, ni nada subió de precio. Lo que subió de precio fue la soja. Por lo tanto, su capacidad de compra está muy por encima de antes de la medida. Tarde o temprano iba a empezar a pasar y se empezó a vender. ¿Cuánto falta para vender de todo eso, de esas recompras? Hay diferentes cálculos. O sea, el cálculo que yo tengo más o menos es que tenemos de ponerle precio disponible son más o menos 7 millones de toneladas. De poner precio, ¿eh? No es lo mismo que originarlas. Originarlas hay más o menos 4,2, que es traerlas a llevárselas desde el campo, desde los acopios, eh, que parece un montón, pero se vienen comprando más o menos entre 250.000 y 350.000 toneladas por día a precio según el monitor de comercio granario. Esto nos da que entre 25 y 30 días de mantenerse este ritmo de ventas, es como que el cupo se terminaría, obviamente, porque o sea, todo lo que se declaró, una vez que se termina de comprar, ahí sí que después se te cerró la ventana y ya no se puede vender a retención en cero, porque hay que volver a declarar con las retenciones altas otra vez. Eh, entonces, no es la misma fiebre de ventas, tal cual como vos decís, los precios siguen siendo buenos, y mirá, estamos $340, $40 sigue siendo un número muy importante, de diferencia me refiero, y se está convalidando, esa es la realidad. Esto que decías recién me parece que es clave también, ¿no? El volumen de venta, porque en los 3 días que duró el derecho de exportación cero, tuvimos ventas en algún día por 1 millón, 1,5 millones de Sí, toneladas, 2 millones sí. capaz se No llegó. menos de Eh, 700.000. exacto. Y ahí tuvimos el pico de precio en torno a los 500, 505 mil pesos. Yo te lo llevo a peso, vos si querés pasarlo a A dólar. pesos, sí, 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 no, pero Eh, son $360 que fue lunes y martes, sí. Exacto, y ahora vemos un mercado de 490, 495 mil pesos, pero Así claro, es. se vende 300.000 toneladas, entonces eso también es importante tener en cuenta, digamos, si Claro. la oferta fuera mucho mayor, el precio posiblemente estuviera un poco más abajo, entonces es importante que el productor tenga en cuenta esto. Exactamente. Lo que pasa es que tenés muchos vendedores, o sea, tenés muchos vendedores, o sea, tener o tratar de generar una conciencia colectiva a la hora de vender es muy complicado. A ver, si uno pudiera decir, miren, muchachos, tienen que comprar todo esto.
Cuanto más nos retraigamos y empezamos a vender de a puchitos, mejor va a ser el número que vamos a sacar. Y es verdad, o sea, el tema es cómo generas una conciencia colectiva de ese tipo, porque hay muchos que vendieron y otros tantos, como bien se decía en los primeros 2 días, que no llegaron a vender. El que no llegó a vender, hay algunos que en vez de vender a 360 terminaron vendiendo a 50, 55, 345, 348. Claro, y hay gente que se había quedado más atrás, empieza a volcar. ¿Hasta cuándo vuelca eso? La verdad, es muy difícil de saber. Yo lo que te hice fue un número de decir, mirá, ¿sabes qué? Como mínimo 250.000 toneladas por día se están comprando al momento este ritmo. De ahí a 350, más o menos es lo que nos está diciendo el monitor. Sigue Si vendiendo. siguiéramos esta línea, vamos a poner ficticia porque no sabemos cuánto se va a vender en los próximos días, pero Claramente. supongamos que seguimos este nivel de ventas, Ujú. 250, 300.000 toneladas por día, vamos a tener alrededor de 20 y pico de días, decías recién, de compras por parte de la demanda, y Sí. vamos a tener, y deberíamos tener esos valores sostenidos. La pregunta es, Ujú. ese número hoy al productor le está cerrando, primera pregunta. Y segunda Ujú. pregunta es, ¿cuánto tiempo la demanda va a sostener este valor cuando vea que mediante más cerca se llegue de terminar ese cupo, digamos, de necesidad de compra? Mirá, dos temas. Primero, ¿le cierra o no le cierra al productor para lo que era la cosecha vieja? Si le empieza a cerrar muchísimo más, claramente. O sea, estamos hablando de que son, ponele que en este momento sean $40 por tonelada, son $120 por hectárea. ¿Sí? Adicionales que le están cerrando. Entonces, no es que está teniendo un número malo, ni mucho menos. A ver, no son los 360, no señor, no lo son, no son los 350. Pero hablando en términos absolutos, vos tenés una mejora de $40 por tonelada cuando el resto de los productos que vos tenés que comprar con eso no se movieron. Por lo tanto, hay una mejora. ¿De acuerdo? Le cierra, y mira, va a depender la explotación, pero, o sea, los números arriba de esto son números de rentabilidad. El tema es después, ¿cuánto hayan vendido antes? ¿Cuánto se haya vendido ahora? Si alguno se compró un call o no se compraron ninguna cobertura o lo que sea, eso ya va claramente a cada una de las empresas. Yo no, si tuviera que vender desde cero, sí, es un número que cierra. Después el resto, ¿cuánto vendió? Si cubrió, si se recompró, si compró coles, eso ya va por cada una de las empresas, ¿no? Eh, y después, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar para adelante? Mirá, la recompra va a existir, yo creo que va a mantener precio sostenido, porque si no, no van a llegar no lo van a originar. Yo creo que el precio sostenido para incentivar la compra va a estar. Inclusive hasta puede ir un poco más arriba si medio se aprieta la cosa y hay que originar la mercadería. No hay muchas cosas que lo vayan eh, que lo vayan a apurar al comprador, ¿no es cierto? Pero yo creo que es para mantener sostenido porque si no va a cero la originación directamente. Eh, pero una vez que esto está cumplido, no hay el incentivo para seguir comprando caro, es cero, es nulo, claramente. ¿Por qué? Porque hay que volver a declarar en todo caso. ¿Sí? Y la nueva declaración, salvo que volvamos a tener retenciones cero, la nueva declaración es al 24,6 en soja y al 9 y pico con 9 y medio con maíz y con trigo. A ver, ya lo pensamos desde el punto de vista del productor, si le cierra o no le cierra el número. Si lo tuvieras que mirar desde el otro lado, desde la demanda, ¿no? Hoy, corregime Ujú. vos con los números, porque yo por ahí no los tengo tan en la cabeza como vos, pero A ver, dale. supongamos que tenemos $50 de diferencia entre lo que se paga en el mercado local y el mercado de referencia que es Chicago, al que podríamos llamar número pleno, ¿no? Número lleno, digamos, precio lleno. Ujú. Esos $50 que termina siendo una especie de derecho de exportación que también termina pagando el productor, ¿son lógicos hoy a retención cero o está un poquito excedida la ganancia del exportador? Mira, vos sabés que, a ver, el tema es que yo ya hice un montón de veces este número, la pregunta es muy buena. El asunto es que es muy difícil mirarlo en términos dinámicos. Y te explico por qué.
Porque una cosa es sacar una foto y otra cosa es ver cómo se va cruzando. A ver, la exportación las fábricas, lo que sea, ¿hicieron la declaración? Sí. ¿Tuvieron el beneficio? Sí. ¿Tuvieron el adelanto de poder hacer ingresar los dólares en consecuencia para tenerlo? Sí. Y vos ahí sacás una foto. ¿Sí? La foto en ese momento que pasó, ¿qué te daba? Y te daba 4,9, te daba, ponele $392, ¿de acuerdo? 395, 400, ahí, más o menos. Ahora, ¿qué pasa? La foto daba eso. Ahora, en el momento que se salió a vender a China todos los cargos que se vendieron, que se hablan de prácticamente 2 millones de toneladas, el FOB, que es el precio que recibe el exportador, se cayó $20. ¿Sí? Entonces, es como que venías a un nivel donde hiciste el cálculo y después se te cae $20. Y ahora, en base a lo que tienen declarado, van comprando. Todo análisis que uno puede hacer es un análisis estático, ¿sí? No es un análisis dinámico. Entonces es muy difícil de saber. A ver, ¿qué hay? Una porción que quedó del lado de la exportación o de la fábrica. Creo que no hay absolutamente ninguna duda de que eso existe, ¿de acuerdo? No hay duda. Ahora, tampoco hay duda, al menos es mi forma, tampoco hay duda de que una parte del beneficio. Después lo adjetivamos como quiera, si es mucho, si es poco. Ahora, que una buena parte del beneficio bajó, llegó a bajar. Por una cuestión de diferencia numérica, de 300 a 350, 360, es una diferencia realmente muy grande. Ahora, ¿cuánto quedó en el medio? Y si vos ya venían con $20 de margen bruto y no quedaron menos de 20, 25, si querés, más o menos quedaron ahí. Yo creo que por lo menos debe haber quedado adicionales, ¿eh? ¿Qué influencia está teniendo todo el ruido financiero de lo que pasa con el tipo de cambio, con los bonos, las acciones, con el riesgo país? Digo, toda la problemática macroeconómica en el mercado o en la decisión de venta y en la decisión de qué hacer con sus granos del productor. Mira, vos sabés que yo los veo, el sector agrícola lo veo muchísimo más pensando, como siempre, ¿no? O sea, lo veo muchísimo más pensando en cómo está, porque hay que tener una cosa, el miedo a dónde radica hoy en términos económicos. Radica sobre todo en lo que es tipo de cambio. ¿No? Se escapa, no se escapa, sacan la banda, no sacan la banda, se va en 1.500 donde se queda, es el problema. El 80% de los costos y de los ingresos del productor están en dólares. Genial. Y en realidad, venden dólares. Yo quiero vender una posición noviembre, vendo noviembre dólar link, y lo que pasa con el dólar es una cuestión de que quedan enganchados. Están mucho más preocupados. Esto es el que produce, el agrícola puro. ¿De acuerdo? Saquémoslo. El agrícola puro está así. Ahora, el que está más preocupado, claramente, es el lechero, es el que produce carne. Yo hoy a la mañana tuve una reunión justamente con unos clientes que aparte tienen tambo, o en una asociación con otro. Claro, y la gran preocupación no pasa tanto por el precio del maíz, por ejemplo, que es su insumo crítico. ¿Por qué? Porque el maíz está tranqui. Está muy tranqui en lo que es oferta y demanda, está todo muy enfocado en la soja, está todo bien, es más, aparte está prácticamente plano, es como que no está teniendo demasiado movimiento. ¿Cuál es el miedo? El miedo es que la leche se mueve a un ritmo inflacionario y el dólar se te puede disparar por el aire y el impacto sobre los costos es realmente muy alto. Entonces, como que depende de la realidad de cada productor, si es mixto o si hace dos o tres actividades, cómo le termina impactando en el estado de resultado. Al que es ganadero o al que es tambero, sí, tiene una preocupación muy grande, sobre todo por el tipo de cambio, porque le afecta su estructura de costos completamente.